ahí está la falsedad en declaraciones. Y no puede decir la madre, ay, es que la verdad no me acuerdo. Pues ¿cuántos eran? ¿Sí me explicó? Entonces ya como delito tenemos la falsedad en declaraciones. Ellos se refieren, y es ahí donde causa problema en la iniciativa. Dice, a quien a sabiendas. Que lo haga ¿sí? con dolo. Ahí está el dolo, en las sabiendas. ¿Sí? A quien a sabiendas de que la parte demandada en un juicio de alimentos no sea el ascendiente biológico directo, cometerá el delito de fraude de parentesco. Wow, fraude, o sea, ya desde ahí tenemos un problema. El fraude es un delito patrimonial. Y ya desde ahí, entonces, ¿de qué estamos hablando? Quizás se referirán al fraude procesal por asignación de paternidad indebida o falsa. Pero sí se podría llevar de lo civil a lo penal, ¿no? ¿Cómo? Sí se podría llevar de lo civil a lo penal. Es que se puede, tan se puede que se tipifica el fraude procesal también, pero ya está regulado. No sé si me explico. Es como cuando se ponen a escribir para su tesina, voy a escribir del feminicidio. ¿Qué? Ah, pues todo lo del feminicidio. No, ya está. Eso ya está. Que a lo mejor no se han establecido particularidades, por ejemplo, de que la regulación jurídica de la inteligencia artificial para la comisión del feminicidio en México en la actualidad, esa es otra cosa. ¿Sí lo comprendemos? O la incitación al feminicidio a través de la utilización del metaverso en México en la actualidad, es otro tipo completamente diferente a la investigación. Pero en este caso ya está regulado. O sea, yo lo que estaba viendo es que en la iniciativa de ley se contempla que la pena sea de 5 años para que, a sabiendas de que no es hijo biológico. Bueno, la máxima es de 5, ¿no? Pero, pues digo, bueno, o sea, en la práctica prácticamente ninguna iría a pisar la cárcel, ¿no? Todas irían por una suspensión condicional, por un acuerdo reparatorio, pero bueno, o sea, No, depende, salud. Depende. Si hablamos de cuál sería la mínima y cuál la máxima. la máxima de 5. 5, ¿y la mínima? No sé, pero por un año. 2. 7. ¿Entre 2? 3,5. 3,5. No es privativo de libertad. Pero además le comento, estaríamos sobretipificando una conducta, porque esa conducta de declarar falsamente o esa conducta de hacer creer al juzgador un hecho que no es cierto, ya está tipificada los dos. Uno es falsedad de declaraciones cometidas ante una autoridad y el segundo se denomina fraude procesal. Y los dos están tipificados ya. La única diferencia es que estaríamos hablando de la acreditación de una paternidad. ¿Sí me explico? Pero serían las mismas conductas y los mismos hechos por las que se podría acreditar la falsedad de declaraciones y se podría tipificar el fraude procesal. Pero usted mismo nos contó que a usted le costó un chorro hacer que le hicieran la prueba de paternidad al menor. No me costó un chorro, me costó una demanda de amparo. Pero por esta ponderación de valores de que el interés superior del menor está por encima de los derechos humanos del padre. Y no es que a través de la demanda de amparo se hubiera tenido que llegar hasta ese extremo, no. Si el juez de primera instancia hubiera tenido la sensibilidad y que no se hubiera casado con la idea de que estaba juzgando con perspectiva de género, porque esa fue su justificación. Es que yo estoy juzgando con perspectiva de género y le estoy dando el beneficio de la duda en favor de la madre. No, discúlpame, juez, pero aquí no se da el beneficio de la duda a nadie. Aquí es un hecho que se puede acreditar científicamente. Por eso, ahí está, no se necesita un tipo penal especial. Ya está tipificado en la ley la falsedad de declaraciones que cometió la madre, porque obviamente le iniciamos carpeta de investigación. La madre hoy tiene carpeta de investigación por falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial y tiene dentro de la misma carpeta de investigación la posible comisión del delito de fraude procesal. Las dos conductas están denunciadas. Pero si se tipifica el delito de fraude de parentesco, entonces serían obligatorias, o sea, sí o sí, quiera o no quiera la madre. No. ¿La prueba de ADN? ¿Qué creen que no? No mientras el Código Civil no sea reformado. ¿Se me explicó? Porque sobre ese tipo penal sigue estando el interés superior del menor. Por eso se tuvo, pero el Código Penal no va a estar por encima de la Constitución.
y no va a estar por encima de los pactos, tratados, acuerdos, convenios y convenciones que protegen el interés superior del menor, jamás. Y van a argumentar que ese tipo penal, es más, ese tipo penal lo van a declarar inconvencional y constitucional, se lo garantizo. Bueno, ahora con la flamante, única e inigualable, su nueva Suprema Corte, no sé, porque la tentativa de Benito Juárez que va a llegar, no tengo ni idea de qué brutalidades va a cometer. Oiga, porque yo creo que también le van a dar su bastón de banda y todo el show. Sí, son capaces. Es más, hasta el sombrerito con los listones. Bueno, igual hasta lo trepa para que le haga el volador de papante. Igual. ¿Se me explicó? Me canta minuta todo lo que hemos visto. ¿Se me explicó? Pero hay que tener cuidado porque entiendo el punto y yo lo apoyaría. El único inconveniente es que deberíamos de empezar, porque este tipo penal, fíjese bien, fraude de paternidad, ¿a quién están protegiendo? A los hombres. Sí, y no a los menores. Por eso. No, es que la realidad es esa. No están protegiendo. En una ponderación van a decir, a ver, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el bien jurídicamente tutelado en este tipo penal? ¿Cuál? ¿La protección del menor? No. Es la protección del padre. Y le van a decir, no puede estar por encima del derecho del menor, no puede. O sea, porque sí se tendría que considerar como delito. Pero no así. Que si Brian no le quiso responder a la quinta por el bebé que. Y luego va y se la adjudican a otro que ni la debe ni la teme. Por eso, pero no así. O sea, es lo mismo que pasó con los abogados del caso que llevé. ¿Qué sucedió? No es que no tuviera la razón el demandado. La forma en como lo planteó fue el error. Porque ponderó, quiso poner por encima del derecho del menor su aspecto económico y le dejó ver al juzgado que le dolía mucho la pensión. Y entonces el juzgador dijo, sí, mendigo, ¿te duele mucho la pensión? Pues no, y ¡pum! ¿Sí me explicó? Llega a la sala y los abogados cometen la misma tontería. ¿Y qué dice? No, es que el juez no valoró y no determinó el derecho de paternidad y obviamente se sentenció injustamente porque igual y no es su hijo, igual. Entonces los magistrados que dijeron, ¿te duele mucho la pensión? Pues toma, ¡pum! Y se lo volvieron a zorrajar. Fue hasta que llegamos al amparo donde dijimos, no, a ver, espérate. Debes de entender que el menor tiene el derecho humano de saber su origen y su ascendencia. Es parte fundamental de su integridad psicoemocional. Y dejé a un lado lo económico. Y entonces, obviamente, el colegiado, los 3 magistrados del colegiado, dijeron sí. Si bien es cierto, la madre no lo quiere exponer ante un acto jurídico que lo puede trastornar emocionalmente, puede ser más trastornable para el menor no saber quién es su padre en su ámbito de su estructura psicoemocional, y por eso me dieron la razón. Pero yo saqué de la ecuación lo económico, porque si estoy viendo que el juez dijo, te duele el dinero, pues toma, y la sala lo mismo, dije, sería un idiota si vuelvo a cometer la misma tontería. Entonces, ¿qué le puse enfrente? Un derecho que podía competir con el otro. ¿Sí me explicó? O sea, no vamos a poner a pelear a Tyson con la chiquita González. Sí. Yo explico, de un pisotón lo mata. Si lo comprendemos, es en ese sentido. Tenía que ponerle otro peso pesado enfrente para hacer pensar a los magistrados, y aún así corríamos el riesgo de que nos hubieran dicho que no y nos hubiéramos ido en revisión a la Suprema. ¿Sí me explico? Cuando todavía había Suprema. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, por eso le digo, la intención es buena, yo no la critico. Qué bueno que lo están intentando, pero no así. No así. Porque el tipificarlo como fraude de paternidad, ¿por qué no lo tipificaron mejor el delito que atente contra la integridad psicoemocional al desconocer su ascendencia paterna? Eso es diferente. ¿Sí me explicó? Y a mí se me acaba de ocurrir ahorita. ¿Sí lo comprendemos? Es que yo sí creo que es un tema de equidad, ¿no? Porque nadie está diciendo que no. Una creación de padrón de deudores alimentarios. Mire, nadie está diciendo que no. El cómo lo plantean, ese es el problema, porque no tienen las suficientes neuronas para poderlo plantear desde una perspectiva que atienda la defensa del menor y que por consiguiente proteja al padre o al que no es padre, pero deben de enfocarlo tratando de proteger al menor, no al padre, porque jamás lo va a aceptar la Suprema Corte, jamás. Bueno, todavía la que tenemos hasta el 1 de septiembre,
¿Sí lo comprendemos? Sí, no, pues es que es lo mismo que le estoy explicando, nada más que no me había entendido usted. Sí, pero ¿cuál es el tema? No es que esté mal, o sea, la intención es buena, proteger a quien, pues ahora sí que no, no rompió el plato, pero le están aplicando lo que hacen los ganaderos. ¿Sí me explicó? ¿Qué es lo que hacen los ganaderos? Ah, pues resulta que compraste la vaca va preñada, pues entonces tú también eres el dueño del becerro. En automático, sí, ¿quién la preñó? ¿Quién sabe? Pero ya el becerro es tuyo. No, si no estamos ante ganadería, ¿sí lo comprendemos? Entonces, para eso existen las pruebas de ADN, pero el planteamiento es el equivocado. No es que esté mal la esencia es correcta, ¿sí? Porque bien lo platicaba usted la última vez que vino. ¿Cuál es la situación? Excepto los hombres productivos heterosexuales, somos todos, fuera de ellos, todos los demás son grupos vulnerables. Todos. Punto. ¿Sí lo comprendemos? Todos son grupos vulnerables. Dígame alguien fuera de hombres heterosexuales en edad productiva, fuera de ellos, ¿quiénes otros no son grupos vulnerables? ¿Quiénes? Nadie. Todos son grupos vulnerables. Niñas, niños, adolescentes, grupos vulnerables. La mujer, aunque no le guste, y yo comparto su opinión en muchas ocasiones, porque dicen, ay, es que si nos ponen como grupos vulnerables nos minimizan. No, no es que las minimicemos, es que históricamente lo han sido y así son reconocidas. No es un tema de género, es un tema histórico de violencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero están las mujeres. ¿Quiénes más? Las personas de la tercera edad y hasta de la cuarta edad. ¿Quiénes más? Personas de pueblos originarios. ¿Quiénes más? La comunidad LGBT. Ah, los LGBTQ y más, y lo que se suma esta semana. ¿Sí comprendemos? De ahí en fuera, todos son grupos vulnerables. No, los americanistas no son vulnerables. ¿Pero qué es? Sí, ya está valiendo. Pasarían a lo mejor como hidrocéfalos, pero nada. Entonces el planteamiento sí lo entiendo, pero ¿cómo lo están haciendo? No. Es que ese es el error. ¿Sí? Es que para mí ese es el problema, o sea, como los derechos humanos de todos van por arriba de los hombres heterosexuales en edad productiva. Sí. Y lamentablemente ahí se colocan los ascendientes. Ahí se colocan como padres. ¿Se me explicó? Al final, ¿quiénes son los padres demandados en el tribunal? Hombres de edad productiva, heterosexuales, que no son, obviamente, un grupo vulnerable. Punto. ¿A quiénes les van a privar de la libertad por la comisión del delito de incumplimiento de obligación alimenticia? Hombres. A ellos o a nosotros. ¿Sí? Yo tuve un amigo que de plano me dijo, si el día que yo me divorcie, simplemente me voy a desaparecer y adiós y encuéntrenme. ¿Y sí? Que me van a mandar, mándenme, que me van a meter al padrón de padres incumplidos, holgazanes, bobones, no me importa. Que me encuentren. Y en este país, como no es nada difícil desaparecer, ¿cómo le explico? ¿Sí lo comprendemos? Hay gente que ha llegado a ese extremo. ¿Sí me explicó? ¿Qué pasa con la violencia vicaria? Que en un 90% la comete la madre en contra del cónyuge o excónyuge o concubino o exconcubino, usando a los descendientes. ¿Sí lo comprendemos? Y de eso casi no se habla, es más tema tabú ahorita. ¿Sí? Y sí, reitero, insisto, yo siempre voy a defender el punto de que históricamente se ha abusado de la mujer, históricamente, sí. Y tenemos una deuda histórica que no sé si en esta vida la podamos salvar, yo creo que no, porque esa deuda de miseria, de violencia, ha sido histórica desde que el ser humano se organizó en hordas, tribus, clanes, desde las cuevas y como cavernícolas. Poco hemos evolucionado en ese sentido, esa es la verdad. Pero ya empezamos a ver visos, ciertos destellos,
de que ahora empieza a darse en sentido contrario. Y no podemos usar el discurso de que, pero los otros robaban más. Sería eso absurdo decir, pues como el hombre como género lo hizo, pues ahora la mujer como género se va a desquitar y se la va a aplicar. Pues entonces dejemos de estudiar derecho y vámonos a conseguir armas, tubos, palos, piedras y vamos a aplicar la ley del más fuerte a ver cómo nos va. Si no entendemos, claro que esa no es la solución. O sea, necesitamos una media de seda, no, una media de equilibrio en la sociedad, en donde entendamos que hombres y mujeres no estamos en competencia, somos un complemento a veces, porque ahora hay complementos del mismo género, ¿sí? Y por mí está bien mientras no quieran adoptar niñas o niños, ¿sí? Pero en ese contexto es establecer un equilibrio precisamente, el que no tenemos, por cierto. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, reitero, la intención es buena. La forma como lo están planteando no creo que prospere por cómo lo están planteando. Es que están aplicando el mismo principio de poner al padre y su dolor por la pensión. Ese es el tema. Y se lo van a echar abajo. Pero también hay todo un tema detrás, ¿no? O sea, también la afectación psicológica que produce en un hombre que de repente le digan, sí, es tuyo, y 10 años después te enteras que no. Sí, pero el tema, ojo, es usted pondera el daño emocional del padre y el daño emocional del menor. Es que volvemos al mismo tema. No está tipificado como tal el efecto precisamente del daño emocional o la violencia emocional contra el niño, niña o adolescente en el ámbito de determinar su ascendencia, es decir, que tenga un vínculo directo al establecer que el ascendiente o quien él creía que era ascendiente no lo es. A lo mejor un tipo penal en ese sentido podría prosperar, pero dejando afuera de la ecuación al que no es vulnerable. Mientras lo que querramos poner como vulnerable, ahí va a fracasar, porque entonces, pues, ¿quién va a apagar la luz y cierra la puerta? Todos ya somos vulnerables y entonces va a desaparecer el victimario por excelencia. ¿Sí? O sea, nosotros, hombres, o sea, heteros, justamente este tipo de leyes van en contra de la narrativa feminista. tiene que, dada la carga histórica de violencia hacia la mujer, en algún momento tiene que haber un chivo expiatorio, que no era chivo expiatorio, era cordero expiatorio. ¿Pero quién? El hombre heterosexual en edad productiva que no pertenece a ningún grupo vulnerable, punto. Ese es el cordero expiatorio. ¿Sí lo entendemos? Y esa es la etapa que nos está tocando jugar en este momento. Yo reitero, creo que el tipo penal que proponen está bien, pero está mal enfocado, lo están planteando mal. Porque lo deberían de plantear ponderando el derecho de la integridad emocional del menor que derive de la falsedad de declaración o de la fraude de paternidad, pero no establecido como tal. ¿Sí me explicó? Creo yo que por ahí puede prosperar. Pero bueno, es un buen intento, vamos a ver qué establecen las comisiones y todo esto. No va a prosperar, casi se lo puedo asegurar. ¿Sí? Yo creo que lo propusieron para que digan, ay, los del verde están chambeando, pero no creo que vaya a prosperar. Pero bueno. Bien, ¿en qué tema nos quedamos? Argumentación. ¿De qué? Argumentación de García Amado. De García, Ok. de García Amado, ya, tema superado. ¿Cierto? ¿Mande? Sí, y vamos a empezar a ver precisamente el de ponderación. ¿Sí? Vamos a ver los test o pruebas, el de ponderación, proporcionalidad, constitucionalidad y el de derechos humanos. Oye, pero no vimos lo de los requisitos de amparo indirecto y directo. Vamos por partes, porque esto todavía pertenece a la argumentación de los principios de liberación. Vamos a ver. El test de ponderación creo que tienen el ejemplo que les planteé
respecto de la demanda de amparo que vimos, aunque les expliqué, ¿sí? Pero el test de ponderación va más allá de eso. Hay de hecho videos en YouTube que hablan del test de ponderación. No sé si llegaron a ver alguno de ellos. Bien, cuando hablamos del test de ponderación o prueba de ponderación, nos estamos refiriendo sí y solo sí, indudablemente, a Robert Alexis. Él fue el quien lo creó, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata este test de ponderación? Lamentablemente le tengo que decir que tiene que ver con la lógica matemática, no la lógica dialéctica, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. ¿En qué consiste el test de ponderación de Robert Alexis? Sí, compañero. Plantea la existencia de una precisa toma de decisiones basada en normas que no consideran a la secuencia lógica como instrumento principal, sino que realiza a través de una operación matemática que sopesa los principios o derechos en base a los argumentos. Se divide en tres ámbitos. Inciso A, el grado de afectación de uno de los derechos que debe ser proporcional al grado de satisfacción del otro. Nuevamente, grado de afectación. Ajá. De uno de los derechos Ok, de un derecho. que debe ser proporcional Sí, proporcional. al grado de satisfacción del otro. Versus otro derecho. Exacto. ¿Qué más? Inciso B, atribuyen valores numéricos Valores numéricos, sí. a los principios y a su peso abstracto. Sí, esos valores son abstractos. Que son leve, medio o intermedio. Esa es la parte importante. De igual manera que lo hace. Tantito. ¿Sí? Uno es leve, medio y alto, ¿no? Intermedio. No, entonces vamos a corregir leve, medio y alto. Ok. Ajá. ¿Qué más? De igual manera lo hace con la seguridad de las premisas fácticas. Ok, vamos a tener aquí lo que se llama premisas fácticas. Que son seguras, plausibles Espérame tantito, estamos hablando del inciso C. Vamos a dejarlo en premisas, porque todas las premisas son fácticas. ¿Se me explicó? Y de estas tenemos, ¿cuál? seguras, Segura. plausible ¿Sí? o no evidentemente falsas. Es decir, puede ser falsa, pero no se ha demostrado que lo sea. ¿Sí me explicó? ¿Plausible qué es? Es que lo pueden aplaudir. Sí, o sea, encomiable. Cálmese, no. Encomiable es reconocible. Plausible es posible. ¿Sí me explicó? Se puede dar, pero no es seguro que aplaudir. ¿Sí? Bien, entonces, ojo, ¿algo más? Y último inciso, la carga argumentativa como la mayor o menor certeza de las cargas empíricas. Sí. Habla del empirismo.
¿Algo más? ¿Le digo la fórmula? Sí, pero esperemos un segundo. Ok. Porque es la fórmula la clave de todo esto. ¿Sí? ¿No? Fíjese bien. Si hablamos de Alexi, hablamos de la lógica matemática. Si hablamos de Alexi, entendemos la razonabilidad lógica de la aplicación de principios y de reglas. Cuando hablamos de principios, decíamos son derechos humanos. Si hablamos de reglas, es la norma jurídica, ¿sí? Y entonces, en ese momento, puede haber choque entre ambos. Cuando el choque se da entre un principio, un derecho humano, que puede ser un derecho fundamental, que puede ser un derecho constitucional, o que puede ser una garantía constitucional, frente a una norma jurídica que tiene que ser derivada de la norma suprema, ahí no tenemos problema. Es decir, ninguna norma secundaria puede estar por encima de la Constitución. ¿Quién dice? ¿Quién dice? La Constitución. ¿En qué artículo? 133. ¿Cuál? 133. 133, principio, o hablando de los controles, ¿qué control? Control de constitucionalidad. ¿Cómo? Control de constitucionalidad. Sí, pero ¿cuál? El de convencionalidad. No, pues es de constitucionalidad, no es de convencionalidad. Madre. Para un silencio. ¿Cuál control? El de la tele, ¿eh? Sí, pero se le llama control vertical o control concentrado de constitucionalidad, que establece la obligación que tienen todas las autoridades en el ámbito de sus funciones y facultades de atender la jerarquización constitucional consagrada en el artículo 133, establecer que ninguna norma jurídica puede ir en contra de la Constitución. La Constitución es la norma suprema de nuestro sistema jurídico y adicionalmente entonces reiteramos, primero, la norma jurídica, la Constitución es la norma suprema de la nación. Dos, ninguna norma jurídica puede ir en contra de lo que prescriba la Constitución. Tres, si hay alguna norma jurídica que va en contra de la Constitución, será declarada inconstitucional. Cuatro, el Poder Judicial es el único que puede declarar inconstitucional la norma jurídica. Y cinco, cuando una norma jurídica sea declarada inconstitucional, los efectos jurídicos de esta declaratoria son la inaplicación de la norma, pero no la invalidez y no la inexistencia, ¿cierto? Eso es lo que dice el principio de constitucionalidad concentrada, que después la Suprema Corte determinó que es el control concentrado de constitucionalidad o el control vertical de constitucionalidad. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, ¿qué significa? Cuando tenemos un choque entre principios y reglas, no hay tema. Los principios siempre saldrán avante. El tema que encontramos es cuando entre los principios hay choque. Es decir, dos derechos del mismo peso, del mismo calibre, de la misma importancia, ¿sí? E inclusive en la investigación que ustedes hicieron, seguramente pasó el ejemplo de la vida y la libre determinación de la mujer. Ahí estuvo presente el caso. ¿Sí me explicó? Me refiero al aborto. ¿Sí? ¿Se aplicó este test de ponderación? Sí. Y perdió la vida. ¿Sí me explicó? Perdió la vida. Ahorita vamos a ver la ecuación, precisamente. Ahora, en este contexto, dentro del test de ponderación, Alexi plantea lo primero. Dice, debe de existir entre los derechos que están en choque precisamente el grado de afectación del derecho. Es decir, de los dos derechos en conflicto, ¿cuál es el que puede causar mayor daño el no proteger? Es decir, los tengo que proteger a los dos, sí, pero si dejo de proteger a uno de los dos o protejo más a uno que al otro, ¿cuál es el que va a causar más daño? O sea, ¿qué es de lo que estábamos hablando ahorita? Lo mismo.
¿De qué, Nacho? A ver. Pues que a criterio de los juzgadores es causa más daño dejar a un niño sin padre, aunque no sea biológicamente su padre, que proteger la integridad o la dignidad del cornudo, del engañado. Es el caso, déjelo así, del que no es padre, pues, ¿no? Pero es el ejemplo que les puse en el juicio de amparo. Sí, ese. Ahora, fíjense bien, en este contexto le voy a poner un ejemplo burdo, si usted quiere, medio silvestre, ¿sí? Pero a ver si sirve. Se va a poner los dedos, oiga. Que se quiere volar las uñas. Fíjese bien. ¿Alguien de aquí es padre o madre que sepa padre? Digo, la maternidad es irrenunciable, pero de los padres a lo mejor no sabe, o igual y ya sabe y le andan colgando el santo, ¿sí? Igual, ¿sí me explicó? ¿Alguien sabe o es padre o madre? Ay, ahora resulta. Oye, lo que tiene, la bendición que tiene en casa, me la puse la semana. Apareció, me la vinieron a aventar en una caja de zapatos. Tu hija. Ah, sí. Entonces, ¿alguien es o no es? Yo no. Ahora resulta. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo así. Fíjese bien. Quienes son padres o madres, ¿sí? Independientemente de que si es padre, sepa o no, o acepte o no, pero si lo reconoce ya se fregó en lo que tramita el juicio correspondiente. Pensemos, tiene 2 hijos o 3 hijos e hijas, ¿sí? ¿Pensaría usted, o usted como hijo o como hija? No me voy a nacer hijo, no tengo padres, porque yo soy de probeta. Ahora resulta. Pero pensemos que usted fue hijo o hija y en algún momento fue infante, ¿sí? Fue niña, fue niño, ¿sí? Pero si tenía hermanos o hermanas, ¿ya me explicó? Entonces pudo haber experimentado una llamada en ese momento injusticia. Es decir, usted pudo haber llegado a sentir que atendían más o protegían más a un hermano o a una hermana, o usted fue el protegido o la protegida, y ahora de adulto lo entiende, y quizás hasta cierto grado de remordimiento pueda tener. Igual y no le dice que abuelo mi padre. Está bien. Pero ¿qué significa? Que en su caso le brindaron más atención a uno que a otro. ¿Cuál pudo ser la causa? Pudieron haber sido varias. Una, que uno de los dos no era hijo del padre y la madre lo sabía. Oiga, ¿en serio te enseño? ¿Sí? Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, esa es una razón. ¿Cuál es la otra? Resulta que uno de los hijos está enfermo, o la forma en cómo nació, o que lo tuvieron 2 o 3 meses en la incubadora. Ay, por eso el médico de mi hermano no piensa porque el ratoncillo. Sí, pero eso lo saben los padres. ¿Sí me explicó? Y entonces decían, pues como mi hijo X, Y, Z tuvo problemas al nacer y no respiró, no oxigenó, pues entonces lo empezaron a sobreproteger. Pero al hermano o a la hermana nunca le dijeron. Y entonces que se desarrolló un sentimiento de injusticia. ¿Por qué a él le toleran todo? ¿Por qué a ella le pasan de todo? ¿Por qué es hombre? ¿Por qué es mujer? No, hay una historia detrás, pero nunca se contó, nunca se supo. Como el famoso. Hasta quizá fueran adultos. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Como el famoso, es que a ti no te quedan mis papás porque eres adoptado, ¿no? Sí, ¿no? A usted no lo quieren mis papás porque le van a América. Pero después los hermanos lo entienden. Ah, mi hermano le va a la América porque no oxígeno.
Faltó ácido fólico. Ahí está. Mírenme. Por eso lo estimo. Yo nada más por eso. Entonces, fíjese bien, hay una causa que hace que el trato sea diferente. ¿Sí? Hay una razón. No es que los padres estén pensando, como nació morenito o güerito, lo voy a tratar diferente. No, más bien a lo mejor se acuerda del morenito o del güerito que le engendró. Ese es otro tema. ¿Sí? Ese es otro tema. Pero hay una razón en sí. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, es algo así. Entender por qué hay un trato diferente hacia los hijos va a traer consecuencias, claro. Va a haber una afectación, sí. ¿En quién? En quienes padecieron tanto la sobreprotección como el sentimiento de injusticia. En ambos va a haber consecuencias. Y a la larga, si no se supieron canalizar esas diferencias, esa sobreprotección puede traer una separación definitiva. El día de mañana, cuando el padre o la madre ya no estén, el resultado fue una separación de los hermanos. Es por eso que muchos no se vuelven a hablar en su vida. ¿Sí lo comprendemos? ¿De quién fue la culpa? De los padres. Ese trato diferenciado sin explicación. Si hubiera habido una explicación, a lo mejor los otros hijos lo hubieran entendido. Sí, pero no, es que no le quiero hacer daño. Más daño le hicieron al haber hecho el trato diferenciado sin explicar por qué. Entonces, en este caso es lo mismo. Al entender que tenemos que proteger uno de los dos derechos, tenemos que ver que ese derecho que protejamos no va a causar más daño que el que vamos a dejar de proteger. ¿Sí lo entendemos? O sea, el razonamiento no es sencillo. Le pongo el ejemplo. Tenemos dos derechos, la vida y la dignidad de la mujer, la libre determinación de la mujer. Ahí están los dos derechos. ¿Sí? En una ponderación libre respecto del primer elemento, ¿cuál de los dos derechos al momento de proteger va a causar más daño? Y eso es lo que no pusieron en la mesa. ¿Se me explicó? ¿Por qué? Porque todo acto que atente contra la vida elimina la vida. Y en una ponderación de la vida y cualquier otro derecho, tendría prevalencia la vida, tendría en el mundo del deber ser, y sin embargo no fue el caso. ¿Cuál fue la variable que vino a modificar este orden lógico y razonado? El ámbito político. ¿Sí? El establecer que en la sociedad ahora se vela por los derechos de la mujer y nadie está en contra de eso, pero el aborto como sistema anticonceptivo es un derecho. Esa era la pregunta. Teniendo tantos medios para evitar el embarazo, el aborto tiene que estar a la par de las pastillas anticonceptivas, del condón para masculino, del condón femenino, del DIU y de otras tantas, bueno, hasta remedios ancestrales para provocarle grados. ¿Sí lo entendemos? Sé que no saben de qué estoy hablando, pregúntenle a sus abuelitas. ¿Sí me explicó? Entonces, en ese contexto, al final, ¿qué ponderó? Luego le pregunta de los métodos anticonceptivos de las abuelas. ¿Sí? De ahí en internet hay. Y entonces, fíjese bien, en esa circunstancia, al final, no se ponderaron derechos, se establecieron intereses que vinieron a pervertir la realidad de la ponderación de los derechos. Pero pues imagínense que eso llegó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sí, y resolvieron en el mismo sentido. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Por esa carga emocional de la violencia contra la mujer históricamente. ¿Sí? Es por el tema de la deuda histórica. Es lo que estoy diciendo. Exactamente. Sí, por la deuda histórica. Oiga, pero una percepción sociológica puede estar por encima de un derecho humano. No.
No, pero así fue. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, en la ponderación del primer elemento del grado de afectación es lo que debe de analizarse para determinar si al momento de proteger un derecho no estoy causando más daño de lo que se pretende. ¿Sí? Segundo, en este mismo elemento hay dos elementos que se tienen que tomar en consideración. ¿Sí? La proporcionalidad precisamente del derecho que voy a proteger frente al derecho que voy a desproteger. Es decir, es proporcional. Es decir, en el momento en que voy a dejar de proteger un derecho y que voy a causar una afectación, esa afectación es proporcional con el beneficio que voy a ocasionar. Es decir, hay una corresponsabilidad y hay una correlación y hay una equidad para poder determinar si desprotegí este derecho y causé daño, pero el beneficio que estoy ocasionando lo equilibra. ¿Es cierto? La libre determinación de la mujer equilibra la extinción de una vida. Ahí se los dejo de caer. Si lo entendemos, no lo respondamos ahora, solamente pensemos en eso. Al final de cuentas, esto ya fue legislado, no es ley. Ya es un derecho. Y es un derecho humano. Y además está en la ley, si lo comprendemos. Ahora, en esta misma tesitura, cuando hablamos de los valores numéricos que se le asignan a cada principio, a cada regla, para confrontarlos, esos valores, esos números que se le asignan a principios y a reglas, son subjetivos. ¿Qué significa? Que obviamente son abstractos. ¿Qué significa? Dependerá de la sociedad y del momento que se esté viviendo. Si lo comprendemos, ahorita lo vamos a ver en la ecuación precisamente, en la fórmula lógica que se va a derivar de esto. Ahora, en este elemento, Alexi establece lo siguiente. Es indudable que al hacer un razonamiento lógico tenemos premisas. Las premisas en este contexto van a ser reguladas seguras. La premisa segura, pues, si no fuera premisa no sería segura. Por eso se le cuestionó a Alexi si de verdad hablábamos de premisas o solamente de enunciados. Pero lo dejemos en premisas. Si la premisa es segura, es cierta, es acreditable y sustentable y demostrable. ¿Sí? Pero la premisa, ¿cuál premisa? La premisa que va a hacer chocar a los dos derechos. En este caso, ¿cuál sería la premisa que efectivamente es segura? No, estamos hablando del aborto y la vida. ¿Cuál es la premisa segura? La vida. ¿Cuál? La vida. No, si hubiera sido segura, no la hubieran descartado. La libre determinación. ¿Cuál? La libre determinación. Sí, pero antes de la libre determinación, esa no fue la premisa segura. La premisa segura es la violencia y discriminación histórica que se ha la deuda histórica es la contra la mujer. La deuda histórica es la premisa segura. Eso, exactamente. Qué bueno que tengo un eco aquí. ¿Sí? La premisa segura es ese adeudo histórico. ¿Sí lo comprendemos? Sí. ¿Cuál es la premisa plausible? La libre determinación de la mujer otorga justicia al abuso histórico que se le dio. ¿Sí? Esa es la justificación plausible, es lo que posiblemente otorgó la justificación. ¿Sí me explico? ¿Y cuál es la premisa no evidente como falsa? La vida es el principal derecho humano. Eso es falso. ¿Sí lo comprendemos? Tan es falso que en la Constitución de 1857, dentro de los 4 derechos fundamentales, nunca se mencionó la vida. Se mencionó la libertad, la seguridad jurídica, la equidad y la propiedad, jamás a la vida. Es decir, jamás se ha establecido verdaderamente el valor de la vida en este país.
y este tiene un aspecto histórico. ¿Cómo se iba a valorar la vida si en organizaciones políticas, organizaciones prehispánicas, se almorzaban a sus enemigos, estaban dispuestos a sacrificarlos? ¿Y eso era lo que valía la vida? Sí, Hacen en caldito. así, en pozole. Sin pozole, exacto. Es el antecedente del pozole. ¿Sí? Sí, Cómo sí. guisaban, cómo deshacían los cuerpos después de quitarles el corazón. Por eso cuando llegaron los españoles y se toparon con semejante espectáculo, como pudieron, sustituyeron la carne de humano por la carne de cerdo. Y los que son o han probado la carne humana dicen que sabe exactamente igual. Por eso fue aceptada. Y luego, ¿por qué no quiere que sí. Por eso fue aceptada la carne de puerco en nuestra sociedad, porque sabe casi idénticamente, quienes la han probado, a la carne humana. Efectivamente, pero entonces la vida, no, hombre, pues si ya el filósofo de Guanajuato lo había dicho, No vale nada. No solo ni en en México la Guanajuato. vida no vale nada. ¿Vale? Digo que no solo ni en Guanajuato la vida no vale nada. Sí, pero póngaselo con una botella de tequila y va a ver que no. Comparse por Salamanca, que ahí me trae tesoro. No puede ser. Luego me dicen que por qué no puedo ver a los americanistas. No sé por qué, oiga. Ahora, por último, en este ámbito de organización de Alexi, dice: la carga argumentativa se basará más que en un ámbito jurídico, en el ámbito empírico. ¿A qué se refiere con ese ámbito empírico, Robert Alexi? ¿A qué se referirá, compañero? Se bien porque me va a tirar mi guapa. Está viendo que las veo y se descarapela. A ver, compañero. Por lo que le entiendo es que justamente de lo que veníamos hablando es a que las nuevas legislaciones, las leyes, se tienen que ajustar o constreñir al contexto o el momento histórico que estamos viviendo. Es decir, a fenómenos sociales. Fenómenos sociales. ¿Se lo explicó? ¿Qué significa? Que obviamente el aspecto de argumentación para justificar la ponderación se basará en movimientos sociales, en necesidades sociales que serán aceptados racionalmente, lógicamente, o racional y lógicamente. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, ¿por qué se ponderó el derecho de la libre determinación de la mujer sobre la vida? Porque era racionalmente lógico plantear que la mujer había tenido toda una historia o ha tenido toda una historia de abusos y violencia, y que justo, voy a usar esa palabra entrecomillada y subrayada, justo era que ahora le den la oportunidad de decidir sobre su cuerpo y respecto de sus planes futuros como mujer. Y entonces, al tener ese derecho, marco y entre comillas, es sobre una base del conocimiento, sobre la experiencia, basado en la racionalidad lógica. ¿Sí lo comprendemos? Es por eso que se le otorgó esa maximización de ese derecho. ¿Sí? Para quienes crean o creemos en que sea como fuere, la vida se tendría que y se tiene que respetar, obviamente esta es una excepción. No me voy a meter al tema de si es correcto o incorrecto, o bueno o malo, porque ya es una valoración subjetiva. Pero al final, jurídica y sociológicamente, eso es lo que se pondera. ¿Sí? Total. Hijos pueden tener más gente y nacen todos los días. ¿Sí lo entendemos? Y hay algunos todavía que justifican: sí, está bien que se aborte porque ya somos muchos y ¿qué les van a dar de comer? Es una fábrica de limoneros, etc. ¿Sí lo entendemos? Esas opiniones sobre qué están hechas, sobre el empirismo, la experiencia.
Pero es muy peligroso pensar así, porque entonces de ahí a dar el brinco de la afirmación de tienes razón, como hay muchos pobres, mátenlos. Pues, ¿Sí entendemos de lo es- peligroso? Es la delgada línea que cruza hacia los discursos de odio, hacia el hacia los fascismos. Exactamente, es correcto. Y ese discurso de odio, simple y sencillamente, se basó efectivamente de nada. Ese discurso de odio es el que ha dado pie a las grandes matanzas. Pregúntele a los judíos. ¿Se me explicó? Pero hubo peores que la de los judíos. A los judíos los mataron a 6 millones, pero pregúntele a Stalin, que acabó con más de 20 millones de personas. ¿Sí? O pregúntele a los pueblos originarios que fueron exterminados entre enfermedades y la invasión que hicieron los no españoles, sino los nativos de Castilla y de Aragón, cuando invaden los pueblos originarios en México y acabaron con 20 millones de nativos originarios de estas tierras. 20 millones. ¿Pero qué son tantos, no? ¿Por qué tantito? Así es la situación. Entonces, ese es el sistema argumentativo de Alexis. ¿Sí lo comprendemos? ¿Dudas? Ahora vámonos a la fórmula, que es en donde se materializa. Estos son los principios que usted debería de utilizar en un concepto de violación respecto de la ponderación de un derecho humano violentado por un acto de autoridad. Oigan, en el concepto de violación, ¿cuál es la ponderación? Por un lado el derecho humano violentado y por el otro el acto de autoridad, que la autoridad dice que estaba obligado a emitir para aplicar la norma jurídica al caso concreto. Bueno, esa va a ser la argumentación de la autoridad. ¿Sí lo comprendemos? Y ahí está la ponderación. Muchas de las ocasiones esa aplicación de la norma jurídica será una regla en contra de un derecho humano y entonces la ponderación no tendrá muchos problemas. Pero en otras ocasiones, como lo vimos, sí puede haber problemas en el choque de dos derechos humanos. Bien, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de la fórmula lógica matemática que plantea Roberales. ¿Sí? Como se puede dar cuenta, el hacer un concepto de violación, pues no es una reforma constitucional. ¿Ya lo explicó? Tiene obviamente su problemática. Tiene obviamente el ámbito de desarrollo lógico, racionalmente lógico. Y entonces, ¿de qué se trata la fórmula, compañero? La fórmula del peso desarrollada por Alexis consiste en dividir el valor del derecho que se vulnera, que entre paréntesis es pi, entre el valor del derecho que colisiona, que es PJ. Ok, valor del derecho que ¿qué? Que se vulnera, Sí, vulnerado. Ajá. entre paréntesis es P mayúscula y latina minúscula. Sí. 3.1416. No. Entre el valor Espérenme, del... espérenme. La única neurona que tengo ya la saturó acá el compañero americano. ¿Es que es pi? Sí. Sí, claro, no, por supuesto. Oiga, límpiale ahí porque se le está saliendo el cerebro de acá. ¿Algo más, compañero, que quiera? No, nomás era para cultura general. Mira cuánto necesitábamos de ese conocimiento. No, gracias. Gracias, compañero. Ya, a ver, compañero, a ver, vamos a esperar la siguiente. ¿Sí? ¿Qué más? Entre el valor del derecho Ajá. que colisiona. Vamos a poner que choca para que Ok. se entienda. Paréntesis, P mayúscula, J minúscula. Se cierra el paréntesis. ¿Qué más? Esa es una fórmula. Mientras La otra, sí. esta fórmula se conforma de tres elementos esenciales
que es el valor de la intervención de los derechos. Intervención de los derechos. Ajá. Paréntesis, que es I mayúscula, Ujú. P mayúscula, I minúscula, C mayúscula, se cierra el paréntesis. Sí. El peso abstracto, Aquí viene la parte complicada. Peso abstracto. Ajá. paréntesis, Sí. G mayúscula, G. ¿sí? Ajá. P mayúscula, Sí. I minúscula, I latina minúscula, Ujú. A mayúscula. Ok. Y la seguridad de apreciaciones empíricas. Apreciaciones o conceptos empíricos. Ok. ¿Y aquí qué opera? S mayúscula, P mayúscula, S mayúscula. P mayúscula, Ajá. I minúscula Sí. y C mayúscula. Ok. ¿Qué más? Y Estas serían las premisas. Ujú. Pero hay otro sistema. Este es uno. ¿Sí? ¿Hay algún otro que investigaron? otro. Sí. A ver. Es la fórmula del peso. ¿Desde qué? Fórmula del peso. Exactamente. Uno de los aportes más conocidos de Alexis es su fórmula del peso, que busca dar racionalidad al juicio de ponderación. Esta fórmula, Sí, por favor. esta fórmula considera 3 elementos. Es el elemento importancia del cumplimiento, que se trata de realmente satisfacer el principio en cuestión. El grado de afectación, qué tan severa es la afectación al principio opuesto si se prioriza el primero. Nivel de certeza, qué tan seguros estamos de las valoraciones anteriores. Ujú. Y la fórmula sí es Es diferente. ajá, es diferente. Ahorita la vamos a ver. Bien. Estas premisas nacen de los principios que acabamos de ver, es decir, forman parte íntegra de la explicación que dio el compañero. ¿Qué significa la primera? Valor del derecho vulnerado. Este valor es subjetivo. ¿Qué significa? Que se le asigna un número a ese valor. Si habláramos, por ejemplo, de el mayor vale 3 y el menor 1, entonces se le tiene que dar un valor de muy importante, medianamente importante o sin importancia. ¿Sí? Hablando del primero, la asignación del valor. ¿Qué significa? Pensemos en esto. El valor de la vida lo dejaríamos en B1 y el valor de la libre determinación de la mujer sería B2. ¿Sí me explicó? ¿Qué digo? Nada, ¿No? Ah. Si esto resulta que es la vida y esta la libre determinación de la mujer, la lógica ordenaba que la vida era 3 y que la libre determinación, pues si bien le iba, era 2. No podía ser 3 porque no estaba a su nivel, si lo entendemos. Pero de acuerdo a eventos sociales, de acuerdo a movimientos sociales, de acuerdo a la carga histórica, de acuerdo al sentimiento de culpa de las sociedades, incluyendo la nuestra, estos valores se invirtieron. Y entonces
la vida dejó de ser 3 y la libre determinación dejó de ser 2 y pasó a que la vida fue un 2 y la libre determinación pasó a 3. ¿Quién lo determinó? ¿Quién? Los movimientos sociales. ¿Quién? Los movimientos sociales. Ah, la sociedad fue quien lo dijo. ¿Sí lo comprendemos? Fue la sociedad quien lo hizo. Sectores de las mujeres, hubo mujeres que no estuvieron de acuerdo, Hubo un gran sector de las mujeres que no estaban de acuerdo con esto. ¿Sí me explico? Pero al final, por cuestiones políticas, se les dio un mayor espacio de difusión a las que es lo que querían. ¿Sí me explico? Y es curioso porque hay fenómenos sociales que dejan ver que esto no estuvo acorde a verdaderos movimientos sociales que difuminaran la voluntad de la mayoría. Esto no lo determinó la mayoría. ¿Sí lo comprendemos? El Tribunal de Estrasburgo en Francia se abstuvo de emitir opinión porque ya se había dado cuenta que la Corte Interamericana había emitido una opinión. ¿Por qué el Tribunal de Estrasburgo optó por guardar silencio? Porque el Tribunal de Estrasburgo determinó que esto era inconvencional. Le voy a poner un ejemplo. Hace aproximadamente 10 años, en España se dio un movimiento social muy fuerte, muy poderoso, para que se le reconocieran el matrimonio igualitario. ¿Sí? Y entonces se hicieron manifestaciones por personas LGBTIQ y más, y peleando por el derecho contra el matrimonio. Ni siquiera concubinato, el matrimonio. Entonces, los legisladores en aquel momento en España lo aprobaron, ¿sí? Y se autorizó el matrimonio igualitario. ¿Qué sucedió? Los grupos, pues si usted gusta, conservadores, los grupos pro familia o pro vida de España empezaron a tramitar recursos legales en contra de esa legislación. Obviamente las autoridades españolas confirmaron la ley. Entonces España y estos grupos pro derechos humanos y pro vida se fueron a la Corte Europea, la Comisión Europea de Derechos Humanos. Aquí sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión requirió al Estado español para que informa, y la Comisión Europea determina que esa afirmación y confirmación de la ley es violatoria de derechos humanos. Es decir, la Comisión Europea de Derechos Humanos determinó que la autorización del aborto en los términos en cómo se dio, la autorización de los matrimonios igualitarios en los términos en cómo se dio, era violatoria de derechos humanos. España y las autoridades españolas ignoraron la resolución de la Corte Europea, de la Comisión Europea. Estos grupos se van a la Corte Europea de Derechos Humanos. Su nombre correcto es el Tribunal de Estrasburgo, que tiene su sede en Francia. ¿Qué sucedió? El Tribunal de Estrasburgo, después de un juicio muy largo, de un juicio muy conflictivo y muy complicado, sentencia en los siguientes términos. ¿Sí? Los matrimonios igualitarios en los términos que fueron autorizados por el Estado español son inconvencionales. Segundo, a efecto de poder determinar la procedencia de los matrimonios igualitarios sin vulnerar derechos humanos, se debió de haber pedido la opinión de la sociedad española, e hicieron una acotación muy importante. No basta que se haya hecho una consulta a los parlamentarios, a los diputados, a los senadores
de ese país. No basta, porque un diputado, un senador, un representante que puede ser obviamente de la Cámara de los Lores o de la Cámara de los Comunes en la Gran Bretaña, si ellos tienen una ideología relacionada en favor del aborto, no significa que las personas a las que representan la tengan. Ellos representan a la población, los diputados. En este caso hablamos precisamente de una estructura como la que tenemos y dice, ellos representan al pueblo en decisiones como la creación de una norma jurídica, por ejemplo, pero no representan a cada ciudadano en el ámbito de sus valores, de sus principios, de su moral, de sus creencias religiosas respecto de la vida o respecto de la estructura de la familia. ¿Sí? Y entonces dijo el Tribunal de Estrasburgo, para que la determinación de los matrimonios igualitarios se dé, se necesita hacer una consulta popular en toda España, Un referéndum. para poder determinar que efectivamente toda la sociedad o la mayoría, 50+1, estaban de acuerdo para esa modificación a la ley. ¿Lo hizo España? No, entonces va para atrás. Y declararon inconvencionales los matrimonios igualitarios. ¿Sí? Oiga, pero el Tribunal de Estrasburgo, sí, pero lo hicieron mal. España lo hizo mal. ¿Sí lo comprendemos? Hasta que España corrigió el error, fue cuando se reconocieron los matrimonios igualitarios. Mientras, no. Y pasaron más de 5 años para ello. ¿Qué sucedió? Aquí se debió de haber hecho lo mismo antes de que la Corte Interamericana hubiera emitido opinión. La Corte lo que debió de haber hecho es lo siguiente: a efecto de determinar la ponderación de un derecho humano sobre de otro, en este caso ponderar el aborto, la interrupción del embarazo por encima de la vida, se necesita hacer aquí sí una consulta popular. Un plebiscito. No una idiotez como la que hizo el animal de Macuspana. A ver, vamos a ver si enjuiciamos o no a los presidentes. Animal. Ojalá lo hicieran ahorita a ver cómo le iba a la bestia. ¿Se explicó? Ahí se necesitaba. ¿Por qué no lo hizo para la cancelación del aeropuerto? Pues es que justo no lo hacen porque en Guanajuato no hubieran ganado, en Jalisco menos, en Querétaro, en San Luis Potosí, hay estados muy conservadores. Y al final es la voluntad del pueblo, les guste o no. Ese es el juego de la democracia. Tan es así que veamos quiénes están gobernando en este momento. ¿Sí lo comprendemos? Por eso los griegos decían, la democracia no es para todos. ¿Quién les dijo que era para todos? ¿Sí me explicó? Pero bueno, no entramos en ese callejón sin salida. En ese contexto, entonces, ¿qué se estableció? Que se necesitaba precisamente una consulta popular para efecto de determinar que la voluntad de la mayoría del pueblo era quien determinaba la ponderación del derecho sobre otro. ¿Se hizo? No. ¿Qué fue lo que movió entonces al Poder Legislativo, a la Suprema Corte, para poder ponderar el aborto sobre la vida? Pues cuestiones populares, populistas, obviamente el ámbito electorero. Y le dieron pretexto a un grupo social feminista para decir, ya ven, sí les estamos haciendo caso, sí las tomamos en cuenta. No importa que ese discurso haya costado miles de vidas al año por los abortos, no importa. ¿Sí lo comprendemos? A eso se refiere el primer párrafo. Segundo, y habrá quien diga, no, profe, pero es que es mejor eso a que sigan trayendo niños a sufrir al mundo. Quien crea ese argumento, entonces debe de estar también a favor, supongo yo, de exterminar a los pobres. Porque es lo mismo, es gente que está sufriendo, hay que dejarlos que sufran, hay que eliminar su sufrimiento, vamos a matarlos. Yo más todo lo que el derecho del hombre, o sea, se pone. Pues no, aquí no existe. Ahí sería que también sería un choque de otro derecho, ¿no? No, porque ¿cuál derecho del hombre? Ni siquiera nos preguntaron. Bueno, porque es Pues sí, y tiene toda la razón.
pero es políticamente incorrecto. ¿Se me explicó? Y bueno, porque o sea, si hubieran hecho una consulta o un referéndum como le hacen en España, seguramente hubiera sido restrictivo que solamente las mujeres pudieran votar. No, pero no solo eso, Donde si lo hubieran dice hecho que correctamente, los hombres carecen de útero y matriz y no pueden dar a luz. no, pero sin el esperma del hombre no hay vida, punto. A lo mejor no tienen útero ni matriz, pero sin las semillas no hay vida, punto. Todavía no. Como el de la mujer y el hijo. Exactamente. ¿Cuál es el tema? Que no era políticamente explotable. ¿Entendemos? Es decir, otra vez se ha estado manipulando a la mujer en sus derechos. Ya lo hicieron una vez. ¿Cuándo? Cuando sacaron a miles, a millones de mujeres a las calles para luchar por los pseudo derechos laborales. Cuando pusieron a trabajar a las mujeres en las empresas. Les vendieron el discurso, no, ustedes tienen que luchar por sus derechos y en igualdad, y lo sacaron a marchar. ¿Por qué? Porque los hombres se habían muerto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y no tenían mano de obra en las fábricas. No, usted no necesita el permiso de sus padres. Emancípese y luche, usted tiene derecho a luchar. ¿Quiénes proporcionaron los recursos a la mujer para que se movilizara socialmente? ¿Quiénes le dieron los recursos para hacer las pancartas y para salir a pelear? ¿Quiénes? Los empresarios. Para los que después se convirtieron en sus patrones. Ellos fueron. Para después que salieran con estupidez. Lo que pasó en el edificio donde murieron no solo mujeres, también hombres, por haberlas encerrado y provocar un incendio, fueron los mismos empresarios y los dueños de esa fábrica, porque necesitaban un pretexto para sacar a las mujeres a luchar por el libre trabajo y la igualdad y para ponerlas a trabajar. No había hombres, se habían muerto en la guerra. ¿Quién sacó a flote la producción en las empresas? La mujer, poniéndola a trabajar, por supuesto. Pero muchas mujeres dirían, no, es que no podemos salir a trabajar porque necesitamos el permiso del papá y el papá ya se murió. Necesitamos el permiso del hermano, el hermano se fue a la guerra y pues se murió. Necesitamos el permiso del novio o el esposo, ya no hay, también se fueron a morir. Y entonces, pues salga usted y luche, emancípese. Y ahí va la mujer. No es que no tuviera el derecho, sí, pero no así. No de una forma tan soez, no de una forma tan manipulada, carajo. ¿Sí lo comprendemos? De los grandes empresarios, los ricos, los hijos de estos y los nietos fueron a la guerra. No. Ojo con eso. Y entonces otra vez vuelven a manipular a la mujer. Ahora, ¿cómo? A través de figuras como el aborto. Le vinieron a vender espejitos diciendo, usted tiene derecho a su libre determinación. Oiga, pero no tenemos que llegar a esto. Se aplica un método anticonceptivo adecuado. Si nos informamos, si desde la secundaria nos enseñaron cómo prevenir todo esto, lo primero que debe de hacer la mujer para evitar un embarazo es informarse. También deje de picotearle los preservativos al hombre. ¿Sí? Porque muchas lo buscaron y después se arrepintieron. Ah, pues aborto. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, ¿aquí qué hicieron? En lugar de establecer, a ver, ¿cómo vamos a quitar las manzanas podridas? No, dijeron, tiren el maldito árbol. Y lo tiraron. Es decir, la vida. ¿Sí lo entendemos? O sea, ese fue el evento. Pero no fue de todas, porque, insisto, hubo mujeres que no estuvieron de acuerdo. ¿Les preguntaron? No. Los que están ahorita en el gobierno se llenan la bocota diciendo, no, es que hicimos la reforma judicial porque nos lo pidió el pueblo sabio. No es cierto. El propio pueblo dijo, oigan, no, espérense, yo no voté por esto. Por eso en su flamante elección nada más acudió el 13% a votar, y del 13% solamente el 9% fueron votos. Nada más. Pues usted, Nachito, yo creo que fue el único en su casilla. ¿Se me explicó? Pero nada más fue el 9% de votos reales, tangibles, palpables. El 92% de la gente dijo que no. Y ese mensaje les valió un pepino.
No, cuál, un cacahuate en el piso. Eso es a lo que nos referimos con esto. Y esto es lo peligroso. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si los movimientos sociales solamente se toman las voces que dicen que salen a manifestarse en donde la mayoría calla, pues esa mini mayoría es la que va a ser escuchada. Por eso hemos sido anulados los hombres. Porque cuando han visto una marcha de hombres manifestándose en contra de esto, nunca, no, pues no. Eso, ¿por qué? No, profe, nos vemos mal. Ah, se ponen la camiseta de la América y no se sienten mal. Es que es lo primero que dirían si hubiera una marcha de esas, que son una bola de machos, que odian a las mujeres, que están en contra de sus Y como diría alguien que conozco, y si hubiera alguien que dijera eso, y al final de cuentas, fíjese bien, estamos siendo estigmatizados. No es que se victimice al hombre en esas condiciones, pero sí estigmatizados. Sí. Yo sí creo que en términos de lo que diría Antonio Gramsci, la narrativa feminista pues, ha cobrado tanta fuerza que se ha construido lo que diría Gramsci como una hegemonía cultural. Sí, porque se le ha permitido. Porque no ha habido una antítesis ante semejante hegemonía. No es que no, reitero, y no nos confundamos, no es que no se tenga ese derecho. O sea, claro, y nadie vamos a discutir, obviamente, los abusos históricos hacia la mujer, estamos de acuerdo, pero reitero, mientras no haya un equilibrio, siempre va a haber un exceso. Y ahora el exceso afecta derechos de otros. Ese es el tema, no nos confundamos. Por eso no podemos salir con estupidez de, pero los otros robaban más. O sea, déjenme robar porque los otros lo hacían peor. Sería lo mismo, déjenme ahora a mi mujer abusar del hombre porque siempre el hombre abusó de mí. Entonces ahora que se joda. ¿En serio? Entonces si pensamos así, pues vámonos de aquí porque no tenemos por qué estudiar derecho. Pero es que también, o sea, ahorita lo que comentaba Israel a mí sí me parecía pertinente, ¿no? Porque es cierto que las redes sociales hoy son el gran termómetro social. Hoy, exacto. Y hasta lo dijo Lady Polanco, ¿no? Se hizo viral con su video, dijo, pues las redes sociales se han convertido en un tribunal sin rostro. Y no solo la Lady Polanco, todas las ladies y todos los lores que han salido haciendo idiotez y media, ¿sí? Pero indudablemente que no hubiera existido una Lady Polanco, una, ¿cómo le llaman a la otra sonza? La protectora, la esposa del presidente de la mesa de la Cámara de Diputados, Lady no sé qué le pusieron. Es decir, no existieran esas ladies y esos lores si no hicieran esas estupideces. O sea, se hacen virales por las redes, sí, pero realmente el problema es que pasó el evento. El inútil de Márquez no existiría o no se hubieran dado cuenta si no hubieran existido las redes sociales, pero la realidad es que no hubiera pasado nada si él no agrede a esa mujer. Punto. ¿Sí? Es como decir, mataron a una persona con un arma de fuego, hay que encarcelar al fabricante del arma. O sea, el arma tuvo la culpa, no quien mató a la persona. Sí, porque en su caso el que fabricó, si no existiera el arma no lo hubiera matado. No, pues tiene razón, como es la única manera de matar a alguien. ¿Sí me explicó? Entonces, en ese contexto, esto es el peligro de irnos con los fenómenos sociales o los movimientos sociales, porque no siempre ponderan verdaderamente a un derecho, ¿sí? Ahora, el valor del derecho que choca, es decir, va a haber uno frente al otro. En este caso, hablamos de un valor máximo y un valor medio sobre un derecho, pero basta con que uno sea mayor que el medio para que se pondere uno sobre el otro. Punto. ¿Sí lo comprendemos? En esa tesitura. Fíjese bien, esto ¿dónde lo teníamos? Por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, ¿qué se establecía? El salario es intocable, se decía. Y no se podía embargar, no se podía enajenar. ¿Se explicó? ¿Hasta cuándo sí se pudo? Cuando se ponderó un derecho. ¿Cuál? La pensión alimenticia. Y entonces la primera modificación que dio la Suprema Corte en criterio jurisprudencial fue: el salario
es intocable, salvo para el cumplimiento de la pensión alimenticia. Y ahí se ponderó el derecho humano de la protección de las niñas, niños y adolescentes frente a otro derecho humano llamado salario. Pero después, ¿qué sucedió? La propia Corte modificó el criterio y dijo, bueno, además de la pensión alimenticia, se puede afectar o gravar el salario para el cumplimiento de deudas civiles. Le debe a Coppel, pues ahora Coppel puede solicitar el aseguramiento de su salario. Yo también los afones, ¿no? Para que no Ahora los afones, además, ¿sí lo comprendemos? Y entonces esos fenómenos sociales están modificando o ponderando otros derechos que eran secundarios ahora por encima de derechos humanos. La propia Constitución lo hace, artículo 22 constitucional, párrafo tercero, procedimiento de extinción de dominio. No es de extinción de dominio, es de extinción de propiedad. Están extinguiendo la propiedad. Oiga, pero la propiedad es un derecho humano. Sí. Y entonces la Constitución, a través de un procedimiento civil, ¿va a extinguir la propiedad? Sí. ¿Qué hubo? Están ponderando la determinación del gobierno a través de un organismo que todavía es autónomo e independiente, que es la Fiscalía, para determinar que una propiedad que está involucrada en la comisión del delito pueda ser extinguida la propiedad del particular y a ser asumida por parte del gobierno. Oye, entonces, ¿dónde queda el derecho humano de la propiedad? Se extinguió. ¿Por qué? Porque el propietario no vigiló, no previno que su inmueble se pudo haber utilizado para cometer un delito. Oiga, pero yo propietario y no soy adivino. No sé, ese es su problema. Usted no previno. Usted no firmó un contrato donde se obligara al arrendatario a que le permitiera a usted ingresar al domicilio las veces que fueran necesarias de manera sorpresiva. Usted no puso en ese contrato que el arrendatario se obligaba a que esas visitas sorpresivas usted las realizara en compañía de una autoridad. Usted no puso en su contrato de arrendamiento que el arrendatario autorizaba que, derivado de esas visitas domiciliarias sorpresivas, tanto exteriores como interiores, en compañía de una autoridad, se levantara un acta circunstanciada de esa visita. Usted, propietario, no tuvo el cuidado de poner en su contrato de arrendamiento que, derivado precisamente de estas nuevas obligaciones, el arrendatario tenía que transparentar la procedencia de los recursos con los que le fuera a pagar la renta. Pero tampoco usted tuvo el cuidado, propietario, de poner en su contrato de arrendamiento que el arrendatario tenía que acreditar a qué actividad económica se dedicaba la persona que firmaba el contrato de arrendamiento y todos los ocupantes de la casa. O sea, en pocas palabras, propietario, es su culpa. Y procede la extinción de dominio y adiós propiedad. ¿Quién dice? La Constitución. Entonces no es cierto que los derechos humanos siempre están por encima de las normas jurídicas. No siempre. Sí lo vamos entendiendo. Y es a lo que se refiere Robert Alexi, y por eso es importante saber cómo argumentar en un concepto de violación cuando efectivamente hay una violación. Primero, la existencia del derecho humano. ¿En dónde está consagrada la existencia de ese derecho humano? Después, establecer el acto de la autoridad. ¿Cómo violentó ese acto de autoridad de ese derecho humano? ¿En dónde estaba la autoridad obligada a proteger, preservar, garantizar y respetar ese derecho humano? ¿Por qué no podía violentarlo? Porque la Constitución dice, porque la ley dice. Ok, entonces la autoridad violentó ese derecho humano. Sí, ¿cuál es la consecuencia? Me dejó en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque me dejó en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque me causó daños de imposible reparación. ¿Cuáles daños? Y ahí es en donde el concepto de violación viene abajo. ¿Sí lo comprendemos? Ahora, en este contexto, precisamente, hay una intervención precisamente de derechos, ¿sí? Porque va a haber un choque. Van a chocar brutalmente uno frente al otro. Ahora, el peso abstracto es el peso que la sociedad le está dando a cada derecho. Pero no nos confundamos, es la sociedad, no es la ley.
porque ya vimos que la voluntad de la sociedad puede determinar la aplicación de la norma jurídica. ¿Cómo? Modificando la ley. ¿Sí lo vamos entendiendo? Y entonces, hablando de la seguridad de las apreciaciones empíricas, los criterios de la sociedad. De ahí la frase del pueblo sabio. Pues ni todos son pueblo, ni el pueblo todo es sabio. ¿Sí lo comprendemos? Ese es en lo que se basa precisamente este planteamiento del compañero. ¿Sí? Pero dentro de los mismos elementos que se plantean por parte de Robert Alexy, está precisamente el análisis que hace de la otra fórmula precisamente. ¿Sí? ¿Qué otra fórmula es? ¿Qué hora tienes, perdón? 5 para menos. ¿Ya tan rápido? Todo por su culpa. No sé por qué, pero es su culpa. Bueno, y la de Nacho. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Nos queda el test de ponderación, más bien, terminar la fórmula del test de ponderación, por favor. El test de proporcionalidad, el test de constitucionalidad y el test de derechos humanos. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente clase. ¿No pasa lista? No. Que se puso la